vamos a tener dos disertaciones. Está la doctora Di Fabio, Elvira Di Fabio, y la licenciada Viviana Hack. En primer lugar, va a disertar la doctora Di Fabio y voy a hacer un resumen, voy a hablarles sobre su currículum, que en realidad me sorprendió porque hicieron un resumen. Yo creo que es para que nos ocupe toda la hora de la disertación. Entonces, este, eh, la doctora Di Fabio es profesora, licenciada en literatura y doctora en letras, investigadora categoría 1 y docente de maestrías y doctorados en las Universidades Nacionales de Cuyo, San Juan, San Luis, Mendoza y la Universidad Católica de Cuyo. Es directora y evaluadora de tesis y de proyectos, dicta cursos, talleres, seminarios y conferencias en el país y fuera de él. Ha escrito más de 100 publicaciones entre libros, artículos y capítulos de libros. Es responsable del curso Propuestas para la actualización didáctica en griego antiguo y latín del Ministerio de Educación de la provincia de Salta, en 2023. Y participa en comités editoriales de publicaciones argentinas y extranjeras y es consultora externa del CONICET, Brinoir y Agencia. Esto es un mínimo resumen, pero se hace de esta manera para que haya algo de tiempo para que diga su presentación. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, como dicen los italianos, es un honor, un piacere, un vantaggio de en nuestra universidad y vaya la expresión de nuestra gratitud. Muy bien. Bueno, gracias, profesor Andrés, muy amable. Es un gusto para mí y tengo que agradecer principalmente a la profesora Hack, a Viviana, que me convocó, me siento muy honrada. Me hubiese encantado ir hasta allá, a ver cómo es esa UCAMI, ¿no? Esa Misiones que la conocí de soltera, así que imagínense lo que ha pasado, más de medio siglo. Bien. Lo mío ha sido, lo hemos charlado y nos hemos entretenido también, porque ha sido también muy gozada la preparación de esto, debo decirlo. Viviana es muy cálida y es muy generosa. Entonces, nos hemos así disfrutado entre idas y venidas. Tengo demasiado material para compartir, porque si hay algo que me caracteriza es, no sé, la actitud positiva. Vamos a tratar de hacerlo muy breve. Córtenme, díganme con toda confianza, a ver, hasta acá llegaste, porque además tengo que darle lugar a mi colega. Yo tengo 4 Power, no se asusten, tengo 4, pero algunos los vamos a sobrevolar, nada más. Entonces, voy a empezar, Dios mediante, esperen que llegue, ¿dónde estoy? Share. Tenemos plan B, en caso de que no me salga, alguien me ayuda desde allá, así que está todo fríamente calculado. Esperen que voy a tener que poner, los tengo que sacar de acá porque si no, no veo. A ver, ahí. Bueno, Viviana me pidió principalmente que diera una sucinta revisión de algunos aportes. Fíjense, sucinta y algunos. Ella misma me ofreció un material muy interesante, que después lo puede compartir Viviana, sobre el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Piensen todos los que están acá y los que nos van a escuchar, si han aprendido seguramente una lengua moderna, ¿a qué método recurrieron sus profesores? La gramática traducción. Después de esto vamos a seguir charlando, es simplemente una presentación. El método natural, que consiste en escuchar, ¿no? Y en imitar. Más de una vez, quien ha estudiado inglés, no, esa no se pronuncia así, te estás confundiendo, en fin. Y el directo, que está muy apoyado en el natural, que son lo mismo, pero en situaciones comunicativas. Vayan
pensando en sus propias experiencias en una lengua, aun cuando no sea el latín y el griego, ¿verdad? Oh, hice lío, perdón. Acá. Después está el método audiolingüístico o audiooral, que consiste en esto, en la repetición de estructuras y de diálogos. Yo, por ejemplo, tengo un libro en inglés que es precisamente así, con diálogos, por ejemplo, el diálogo que tengo que decir en la aduana, que tengo que decir, no sé, en un barco, ese tipo de situaciones, en un supermercado. Después, la situacional, o sea, ya en contextos variados y reales. Y el último, ¿no? El intercambio, un intercambio de conversaciones, de situaciones. Ahora bien, ¿están todos mal? ¿Están todos bien? Yo, sinceramente, desde mi humildísimo espacio, creo que cada uno de ellos en las lenguas modernas y algunos de ellos en las lenguas antiguas pueden complementarse. Por supuesto que uno tiene que fijarse en uno, pero armar tal vez una cuestión de tipo ecléctica. Todo el mundo puede participar si quiere opinar. Voy a mostrar nada más los que yo he conocido como profesora. Hemos trabajado con el método Macialino, que tiene varias versiones o posteriores, adaptaciones, recreaciones, ampliaciones, en fin, que lo siguió Victoria Juliá y varias generaciones de sus discípulos. Nosotros lo hemos trabajado, de hecho lo tengo acá en casa. Por ejemplo, es un método inductivo. Todo, por favor, no me saquen de contexto, todo tiene sus pros y también tiene yo no digo desventajas, yo hablo de limitaciones. Las limitaciones son en cada uno, no solamente en este. Cada profesor tiene que también dar de sí, o sea, mediar. Un libro puede ser fantástico en manos de un buen profesor, como el mismo libro en manos de otro puede resultar altamente aburrido o poco beneficioso. Entonces tenemos, por ejemplo, con estos que después fueron nuevas versiones de la Universidad de Quilmes. Tenemos el manual de griego de la UNED, de Daniel Torres también lo tengo, el del método filológico didáctico, o sea, lo tenemos, incluso está en línea, ¿no? Si alguien lo quiere ver. El Reading Greek lo aplicamos como 5 años cuando yo era jefa de trabajos prácticos. A mí me tocaba la traducción del inglés, porque no estaba todavía en español, preparar las clases, evaluar, etcétera. Llegó a la conclusión, mi titular, que todavía es mi jefa, llegó a la conclusión de que era muy simpático el método, pero no llegábamos nunca a nada, porque empezaba con nominativo y acusativo, no llegábamos a nada, salvo algún genitivo que lo explicaban, pero no decían ni siquiera la palabra genitivo, de modo que ella tuvo que sistematizar también algunas declinaciones. Se trabaja todos los presentes, ¿no? De todos, los consonánticos, todo, todo, todo. Y se va así, no por modos, sino por tiempos. Este fue uno. Este es el que están en este momento trabajando en filosofía y letras. Bueno, el Reading Latin, cuando se vio que el Reading Greek tenía sus limitaciones, prefirieron no darlo, se compró en la facultad. Después tenemos los consabidos, porque voy a tratar de hacer un poquito de latín y un poquito de griego, el tema de los libros de Marta Arroyo, que fueron señeros en su época, un aporte muy laborioso de la profesora. Y después estos métodos, por ejemplo, el de Segura Munguía, el método de latín, ¿no? Que también han dado buen resultado en buenas manos, como siempre. Y el método Orber, que bueno, tiene detractores, enemigos, y tiene amigos afiliados, adheridos. Este método no voy a demorar mucho, pero es el método incluso que está así siempre en discusión, en debate, es un método inductivo contextual, ¿no? En algunas cuestiones, en algunas digo, me hace acordar al Reading Greek, esto de dar expresiones en contexto, con ilustraciones que son motivadoras, ¿no? Son muy motivadoras. Y asimilación inductiva. ¿Qué pasa? Que voy de lo particular a lo general y a veces no termino de generalizar.
Y yo tengo también, vamos a hablar en cotejo con el Reading Greek, a veces la palabra logos traducida solamente como estudio, es decir, está muy parcializada la significación. No digo que, porque está dentro de un contexto, porque se llama así, inductivo contextual, no es que esté mal, quiero decir que tiene sus limitaciones. Bueno, Natalia Ruiz de los Llanos, la profesora de Salta, ha armado su Linguam Latinam Discendo o Disquendo 3, que digamos, armado una ejercitación para 3 latines, por ejemplo, en el que va graduado y los van reformulando o retocando, retroalimentando con el paso del tiempo. Como verán, fui sumamente breve al respecto porque me interesa más llegar a a otras situaciones. Me voy a ir ahora a premisas básicas. Es que tengo que ponerlo acá. Uy, perdón. A ver, ¿qué hice? Acá, share. Momento. No cunda el pánico. Acá estoy. Bueno, premisas básicas, pero así, muy básicas. Vamos a la presentación. A ver, bueno, me alegro que la puedan ver. Vamos a sacar esto y vamos a poner, ¿dónde estoy? Acá. ¿Qué premisas básicas? A ver, no sé si recomiendo o por lo menos las pienso para mí. El docente tiene que despejar de esas excepciones, porque, a ver, la lengua griega es excepcional. Es excepcional por muchos motivos, pero también porque tiene muchas excepciones, tiene muchas excepciones. Entonces, si hablamos del latín y si hablamos del griego, tenemos que saber hacia dónde apuntamos. Vamos a formar filólogos. Si vamos en... No, pues la presentación no aparece La diapositiva. la diapositiva. No me doy cuenta qué es lo que pasa. Sí, el modo de presentación, ¿sí? ¿No se ve? No Sí, se ve. tal vez piensa que no avanza, puede ser. No sé. Estamos en para el docente despejar, combinar y ahora retomar. Retomar. Está Voy avanzando. voy avanzando de a poquito. Sí, está avanzando. Despejar en el sentido de evitar, nos encanta por ahí la excepción de la excepción, pero dependerá ver el bosque más que un árbol en específico, salvo que lo necesitemos. Por ejemplo, en un griego 1, a veces la palabra guiné nos hace falta, guiné, guinaikos, o el mismo Zeus, o sea, alguna irregular de estas que tienen 2 raíces, puedo pensar en darlas, pero ¿para qué voy a dar 20 o las 15 o 20 que haya si después no van a aparecer en los textos, me refiero, ¿no? Combinar, cuando hablo de combinar, sobre todo me refiero a combinar procedimentales y a combinar propiedades, que ya las voy a mostrar enseguida. Retomar, hay que retomar. Yo lo digo bromeando, yo digo, ¿quién quiere explicarlo a lo criollo? Porque eso me quedó de cuando era profesora de secundaria. Una vez yo estaba muy contenta hablando y se ve que estaba yo en el Olimpo, los demás no me seguían. Y me levanta la mano uno de atrás y me dice, profesora, ¿no podría explicarlo más a lo criollo? Entonces me quedó a lo criollo. Entonces, por allí el alumno, cuando retoma, uno se da cuenta dónde está, dónde falta la palabra técnica o dónde está, por qué está incompleta la definición que está dando. Es decir, hace falta ir retomando los temas, ir hilvanándolos, sobre todo porque son correlativas, ¿cierto? Uno de otro. También hay que integrar. Es decir, nosotros tenemos un objetivo, hoy damos esto, pero a su vez eso no impide que si seguimos la ruta, nos vayamos por el senderito y volvamos, ¿eh? O sea, no nos vayamos por todos los senderos, pues si no, no vamos a llegar nunca. Pero quiero decir, ir integrando los temas morfosintácticos y semánticos, ¿no? Y culturales. Hay que ejercitar lo que yo les decía, según las competencias y según las operaciones gramaticales, ¿no? Que las vamos a mirar rápidamente, y tenemos que alternar las actividades orales
escritas, individuales, si no quieren grupales, por lo menos duales, o en tres, de a tres, las que son áulicas y las que son extraescolares. El problema acá, yo lo estoy pensando porque tengo telepatía, que muchos de ustedes pensarán, sí, pero yo las doy y no las realizan. Bueno, ahí esto es un contrato. Es decir, nosotros ponemos como docente, esto es como un matrimonio. En el matrimonio tienen que funcionar las dos partes. En la relación hijo-madre, hijo-padre también. Bueno, entonces acá hay un contrato. Nosotros ponemos todo esto, pero el estudiante, tiene que estudiar. No, tiene que, al estudiar, primero tiene que reconocer. Tenemos que armar ejercicios de reconocimiento, que son más fáciles. Después podrá formar, por ejemplo, formas verbales, ¿cierto? A mí no me gusta eso de declinar todo en singular, todo en plural. Yo prefiero decir declinar en singular y poner la construcción en plural, ¿verdad? O directamente pasar a número contrario. Ya pasar a número contrario me está diciendo un montón de lo que sabe el alumno. Una oración nomás que yo pida que pase a número contrario me doy cuenta de una serie de aspectos y siempre justificando, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué conjugaste de esta manera? Etcétera. Y por supuesto, traducir. Bebo de mi copa, aunque mi copa sea pequeña. Con esto que estoy diciendo, que yo, obviamente hay traducciones formidables, pero el desafío de reaccionar frente a esa ingeniería con palabras que son los clásicos, ¿no? Las lenguas clásicas, eso lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer yo como traductora iniciada o inicial incluso, ¿no? Y reflexionar también sobre el avance. Esto los chicos tienen que darse cuenta de cuánto aprendieron de semana a semana, ¿no? Miren, hay tareas muy sencillas, que esto es una tarea de atención, exclusivamente de atención. Uno lo pone, les dice, bueno, marquen las diferencias, por ejemplo, ¿no? Entre G. basileia, entimosestin y la otra, o la que puse abajo. Ahí mismo dice, esperen, marquen las diferencias. Entonces uno dice, ¿cuántas encontraron? Una puede haber encontrado 10 y resulta que no eran 10, eran menos. Otro puede haber encontrado una sola. Entonces uno ahí es como un diagnóstico también. En esto después podemos decir, bueno, ¿saben qué dice acá? Suponiendo que recién hayamos comenzado con el alfabeto, ¿no? Con el alfabeto y sus espíritus suaves, sus tildes, etcétera. Entonces es una manera, la identificación de, en este caso, ¿no? De situaciones en las que nos damos cuenta de la capacidad de análisis y síntesis de nuestros alumnos y de la capacidad de atención, la atencional. Otro ejercicio que es muy bonito, porque yo podría incluso, esto permite mucha tarea, pero supongamos el todendron, aunque yo no lo diga, ya saben que es el árbol, de ahí podemos decir después dendrita, rododendro, todas las que quieran en etimología. Pero después yo les puedo decir, bueno, fíjense todas las que he colocado. Las leemos, por supuesto, las silabeamos si quieren, cada uno da su aporte, esto es lo creativo, esto es lo creativo. No estoy diciendo, o sea, estoy sobre la base de un libro, de un manual, que siempre es un aporte, sobre todo para los más jóvenes, los ayuda, los ordena, los pauta, pero puedo hacer una ejercitación, aquí se me ocurrió el árbol como una posibilidad, pero ustedes transfiérenlo a sus realidades. Entonces acá yo le digo, bueno, ansos, ¿qué significa antología? ¿Y florilegio en latín? Bueno, ese tipo de cuestiones. Mientras más conozca el profesor, más seguro va a estar y más ágil va a ser su tarea. Además, una tarea disfrutada. Yo insisto en el goce en el aula. Entonces, después, yo pues sí, y acá, ¿qué criterio tuve para poner las palabras? Alguien se va a dar cuenta, va a decir, usted acá ha puesto orden alfabético. Ajá. Bueno, ahora quiero cambiarlo. Ahora quiero que sea por acento, a ver, oxítono. Ah, acento oxítono, y tiene carpós, tiene cormós, no alcanzo a ver las de abajo, pero ¿me entienden? Ah, no, ahora yo quiero o palabras trisílabas. Digo, usted entonces está pensando en pétalo, la va a poner primera, profesora, pero le va a quedar sola, porque todas las demás son bisílabas. Todo eso se hace en el aula.
Todo eso se hace en el aula. Bueno, declinar lo hacemos todos. El tema es, por ejemplo, esto de la izquierda, este Filágase, este Eusebei, es de verdad, son epítetos de Zeus. Entonces, por supuesto que hay que ya saber, obviamente, ¿cierto? Todas las clases de adjetivos, en fin, pero bueno, puedo hacer que declinen Zeus, ya no puse Zeus, porque si no o sea, ya es una a favor, las podría haber puesto también, y si no, hacer concordar al revés. Pongo el adjetivo solamente nombrado en nominativo, el primero, y después, bueno, se tendrán que dar cuenta que clitorgos, como es compuesto, tiene ese para masculino femenino, quiere decir que la diosa Hera va a tener ese, pero todo eso lo tienen que hacer ellos. Lo mismo hacer concordar el adjetivo, el sustantivo, con el gran semáforo que tenemos, que es el artículo. El gran semáforo. ¿Eh? La gran ayuda es el artículo. Entonces, bueno, el artículo me va dirigiendo y esto que yo llamo racimo. Como vengo de una provincia, no sé si dije que soy de Mendoza, muy vitivinícola, entonces yo lo llamo racimo. ¿Cuál es el problema de esto? Si se desorganizan ellos mentalmente sobre la forma que, no le pongan una forma, no sean mal, no le pongan una forma errónea. Bueno, yo no trabajo por el error jamás, pero digo, pero yo he puesto ahí oseuso precisamente para ver si se dan cuenta que es este y no lo otro. Entonces voy dando persona, número, voz, tiempo, nombre del tiempo. Depende incluso acá porque yo no había dado todavía otros modos, porque si no, era el modo indicativo, pero si no hubiera puesto también modo. Y en la traducción siempre caen. Yo lo hago primero en clase, yo le digo, cuidado que es una picardía lo mío, porque siempre se caen en el error, quiero decir, con la traducción, porque estoy dentro del presagiar, pero no es precisamente esa la traducción. Bueno, la flexión verbal. Si ustedes supieran lo que yo demoro en armar esto, porque yo quiero que en la medida de lo posible todas sean intrusas, ya sea por persona, por tiempo, por modo, por lo que fuere. Entonces, no, si es una evaluación, yo no le pongo puntaje a subrayar, porque cualquiera puede ser. Entonces me tienen que fundamentar por qué no pertenece. A veces porque, supongamos, todas coinciden en que es voz media pasiva y otra es solo voz pasiva, ese tipo de cuestiones. Y este de acá es un ejercicio de analogía. Quise mejorarlo y no pude, así que pido disculpas. Subrayar el par de palabras. Entonces, Gedei es ajedío, ¿sí? Es una analogía. ¿Cómo? Y entonces voy buscando abajo, ¿eh? ¿Cuál es el mismo par de arriba? Esto se puede armar también con verbos, ¿no? Por supuesto, con flexiones verbales. Adjetivos, completar los enunciados, lo hacemos todos. Escribir una palabra relacionada, lo hacemos todos. Por eso digo, acá no hay que asustarse, hay que combinar, que es una de las premisas, hay que combinar también actividades más tradicionales, ¿no? Pero con actividades más nuevas, entre comillas. Pero, por ejemplo, fíjense que en el ejercicio de escribir una palabra, yo después en el 2 les pido que me voy, si bien he estado trabajando la semántica, la significación, yo estoy después pidiendo que subrayen el adjetivo de primera clase, o sea, tomo otros criterios, ¿no? Morfológico, ortográfico, la enunciación que les cuesta tanto, en realidad también. Bueno, acá tengo otros tipos, los vamos a dejar, analizar sintácticamente y traducir, lo hacemos todo, porque esto también se puede hacer tomando, por ejemplo, de Marcos, también el latín, y ver cómo hacer el cotejo. De hecho, lo hago también en otras cuestiones. Bien, jerarquizar en forma de gráfico. Uno coloca varias palabras que ya ha dado, siempre por favor en función de los temas de ustedes, y después les doy, me encantan estos gráficos, les doy esto, o sea, yo ya se los di armado. Ustedes me dirán, no, yo prefiero que lo armen ellos. Perfecto, que lo armen ellos y que lo socialicen, que lo presenten a la clase siguiente. Entonces, sobre esto que está fríamente calculado, está esto que está acá de leer y jerarquizar. ¿Entendido? Bien. Después subrayar las palabras transparentes, ¿no? Tomé a Mateo, acá hay tantas transparentes que es fantástico. Además, los estoy ayudando porque los tengo al lado, los tengo al lado, está bien que están en inglés, pero no importa.
podríamos ponerlo en latín. No lo encontré. Bueno, acá también cotejar, siempre es interesante para hacer la relación. Tengo una amiga que me decía, hay que estudiar latín y griego porque es como si no una y otra, porque es como si en anatomía estudiáramos músculos y no huesos o huesos y no músculos, ¿no? Bien. Después responder qué tienen en común, como verán, me vuelvo al latín y al griego, oimos, iter, itineri, dos. En algunas he puesto el genitivo como itineris para que se dieran cuenta que de ahí viene itinerario. Y acá otra vez una tarea de esta índole analógica. Ei es a este, como isi es a. Yo con eso solo ya sé si el verbo lo comprenden y lo han estudiado. Es decir, me voy directamente a un ejercicio de esta naturaleza. El rasgo morfológico en común, así como el otro era cuál era la intrusa, acá cuál es el rasgo morfológico, y pensar, también había puesto en un hiperónimo, por ejemplo. Bueno, reconocimiento de las declinaciones, podemos tomar un texto en español, por ejemplo, y resaltar, por ejemplo, dónde podríamos poner estos, por supuesto, ayuda a diccionario, todo lo que quieran, ya lo va a decir enseguida Viviana con los enlaces, en fin, dónde podríamos ir colocando en una mezcla de español y griego, ¿verdad? Bien. Resaltar solo esto es una tarea de clasificación, solo los enunciados de tercera. A ver, si ustedes quieren después, bueno, ¿y este de qué es? ¿Y aquel? ¿Y cuáles son los de segunda? Etcétera. Bien. Subrayar con una línea solo los de un tema, por ejemplo, en A, tachar, en fin. De nuevo, ejercicios de clasificación. Y también ejercicios integrados, ¿no? Esto de leer todo pegado, hay que separar las palabras, ¿eh? Nos ayuda mucho las tildes acá y los espíritus, ¿eh? No tanto en latín, pero acá sí. Entonces, separar las pistas perdón, las palabras y traducir, podemos dar alguna pista nosotros, ¿no? ¿Cuántas palabras ven allí? Lege, ten, aletheia, ¿cierto? Digo, o pai, digo. A ver, ¿cuántas ven primero? Primero hay que dejarlo que hagan ellos la tarea. Después se puede agregar un conector, un complemento de tiempo, un objeto indirecto, un adjetivo, un puente de unión y concordia como aposición del S, ya nos ayudamos entre todos, como decimos puente, en fin, o un segundo coordinante, por ejemplo, para decir líbrate de la mentira y del exceso, etc. Podemos hacer pasar a número contrario, a voz pasiva, oración enunciativa negativa, una construcción de acusativo más infinitivo. La construcción de acusativo más infinitivo no es difícil si los chicos saben inglés, porque es la misma, es una construcción indoeuropea. I told you to study more. Es la misma construcción. Lo que pasa es que en inglés es solamente objetiva. En griego la tenemos también subjetiva, ¿no? Bueno, así como esto, buscar 3 palabras en griego, se tienen que chocar con el diccionario. Así les digo yo a los míos. Chóquense con el diccionario, ¿no? Porque a veces sucede que llegan al final, no sé si les ha pasado, que dicen, me ponen una I, una vez me pusieron una I, una conjunción, en un examen. Entonces le digo, ¿y esto qué significa? Yo sabía que usted me iba a decir que no, así que le traigo el diccionario, me dice uno muy seguro. Me pasaba que eran 3 palabras que tenían distinta declinación. Decía seguía la tercera, y en la tercera estaba recién, o en la segunda, estaba recién la traducción, el significado. Entonces digo, pero ¿por qué fue? Falla mía, porque yo no les enseñé a utilizar el diccionario, es así de sencillo. Bueno, armar la oración, esto lo hacemos en español, lo hacemos en griego, lo hacemos en latín, armar la oración con este vocabulario. Yo se los pongo ahí, ya se las pongo listas, ya están, ya están. Fíjense que las he puesto en orden también alfabético para no delatarme, digo yo. Y entonces en el sujeto necesito un determinante, un complemento nominal, etcétera, y en el predicado. Y después, por supuesto, la traducción, ¿no? Ordenar, esto es una fábula de Esopo, entonces hay que traducir primero y luego ordenar. Y si quieren, pueden dibujar también. Bueno, me fui. ¿Cómo voy con el tiempo, colega? Dígame. Ay, ¿cómo me voy Son de las acá? menos cuarto. Son las 11 menos cuarto. ¿Qué tengo que hacer? Eh, Irme. bueno, si querés compartir lo de las operaciones gramaticales,
te lo comparto desde mi computadora, si querés, porque están teniendo problemas para verlo en el salón. Bueno, ¿están teniendo problemas? Dale, dale, lo hacemos rápido, Dale, rápido. dale. Hacemos, o hacemos el otro, el cuarto, donde están las actividades. ¿Qué Ah, te bueno, parece? el cuarto, bueno, Como dale. vos quieras. Vos decime. Bueno, En todo caso, el de operaciones gramaticales, bueno, no, pasalo y bueno, pasó. y Bueno. cierro acá, cierro acá. Tenemos todo el tiempo. Ah, Ah, bueno, tenemos. Ah, Sí, bueno, sí, lo que ok, pasa, gracias. bueno, entonces, Pasá espera, entonces el de las operaciones. yo te Miren, paso y vos me decís, ¿cómo compartir, a no? ver si lo ven. Vamos a ir rápido, Viviana, para que tengas tiempo vos también. Sí, no, Miren, el problema, yo ya te dije que por mí habla vos, yo no quería seas pícara. escucharte. Yo te dije, no Bueno, seas pícara. díganme si se está viendo, están viendo en el Zoom perdón, en el Ay, aula. ¿yo qué hago? Me voy de acá entonces. No, Ah. no, a ver, que me digan ellos si están viendo las operaciones gramaticales. ¿Están viendo el PPT? ¿No? Ajá. Bueno, acá se me quemaron los papeles porque no tenemos a nadie que nos ayude ahí del departamento técnico. ¿Saben qué puede pasar? Que no tengo que poner presentación. Tengo que ir pasando de a una, aunque quede en la columna de la izquierda, queden todas las... Me parece que alguna vez me ha pasado eso. ¿Quieren que pruebe? A ver, Ahí necesitas el cuadrito verde, compartir, y ahí te va a aparecer para compartir sí, sí, el mapa. estamos compartiendo. Yo veía lo que compartía Elvia tranquilamente, sin ninguna dificultad. Ahora puse compartir, supuestamente está compartiendo las operaciones gramaticales. ¿Vos las ves, Elvia? Yo sí, sí, veo la primera. Claro. Ahí alguien sacó lo que yo estaba compartiendo. Bueno, recreíto, descanso. Ajá. Lo que pasa es que nosotros somos de humanidades, esto lo tiene que hacer algún especialista del área. Viste que ahora nos piden que sepamos de tecnología y, A ver, probado ahí, Viviana, si se a puede ver, bueno, compartir. pruebo si puedo compartir. O sea, ¿no alcanzaron a ver el anterior? El Que fue... anterior yo me enteré después, me enteré medio tarde y ya. Bueno, Ah, les eh, ah, ofrecemos, lo compartimos después, claro, pero Viviana, está ahora grabado, lo pone. quedó Ah, está todo grabado. perfecto, en la grabación quedó perfecto, por eso yo no me he dado cuenta. Ah, bien, ¿Ahora lo bien. ven, Fabio? ¿Ahora lo ven? Ajá, perfecto. Bueno, Bueno, entonces estas operaciones, sí, perdón, sí, se habla, yo, habla. yo corro cuando vos me decís. Bueno, corramos, vayamos corriendo a medida que lo vamos diciendo. Las Ahí. operaciones gramaticales son técnicas que tengo que tener muy claras cuáles y por qué y cuándo y dónde las voy a aplicar. Pero son técnicas de descubrimiento y de afianzamiento, en este caso, de la lengua, porque no estamos hablando de la cultura, pero se podrían aplicar perfectamente a comprensión lectora, en fin, a otros aspectos. Sigamos. Una de las operaciones gramaticales es la sustitución, o sea, reemplazamos una palabra por otra. ¿Eh? Puede ser una equivalencia que no sea semántica o léxica y produzca absurdo y nos cause gracia, ¿no? En general, bueno, ustedes todos sabemos que no hay sinónimos exactos, que hay sinónimos discursivos y equivalentes, pero esto nos permite revisar, o sea, decimos, bueno, ahora de todo este texto que está, no sé, conjugado en presente, lo vamos a pasar a imperfecto. Y una vez que el resultante lo vamos a traducir, por lo menos de manera oral. Lo puedo hacer con los pronombres. Bueno, saquemos todos los sustantivos que estamos viendo y pongámosle un jode, de tode, un juto, jaute, tuto, un equeino, 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 lo que ustedes quieran, por supuesto, en la declinación que corresponda, ¿no? En el caso, quiero decir, y en el número y en el género. Entonces, la sustitución, el reemplazo lo hacemos. A veces oralmente, como digo, a veces por escrito, a veces en el pizarrón directamente. Sigamos. La sustitución, tenemos también la expansión.
¿Qué hago con la expansión? Como el nombre lo dice, la expansión aumento, que un poco fue lo que dijimos recién que ustedes no alcanzaron a ver, una oración, bueno, ahora agreguemos un complemento de tiempo, por ejemplo, o un complemento de lugar. Un alumno que esté más avesado me va a decir, ¿usted quiere un pu? ¿Quiere un pofen? Ojalá me dijeran eso. ¿Quiere un pe? Ay, me voy a sentir muy, muy bien. Otros me van a decir, yo pongo un complemento de lugar y los pillos se encuentran en un adverbio de lugar y lo ubican para no tener que poner una construcción adverbial, ¿no? Bueno, la expansión es eso, una equivalencia. Por ejemplo, bueno, a ver, sumémosle una aposición al sujeto, o sumémosle una aposición al objeto indirecto, porque puede tener una posición o al complemento de lugar, como decía, o de tiempo. Esa es la expansión. Al revés de la expansión, la que viene, es la reducción. ¿Qué hago? A ver, cuando son oraciones muy largas, complejas, en fin, a ver, chicos, volvamos. ¿Cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado? Si lo hacemos todos los días, pero lo tengo que tener claro, ¿no? Entonces, una equivalencia funcional más simple. Voy quitando, por ejemplo, ¿qué es lo primero que vamos a quitar? Los adjetivos, digamos, en una oración. Bueno, a ver, vamos a irnos a la médula de esta oración. ¿Cuál es la médula de esta oración? Y yo sacaría, dice uno por ahí, yo sacaría los adjetivos. Perfecto. Entonces, los vamos tachando. Si estamos en el pizarrón, los vamos tachando. Sigamos. La reducción. La reposición. La reposición se tiene que hacer cuando, por ejemplo, bueno, tengo una oración, le sigue la segunda, y en la segunda uno dice, ¿y cuál es el sujeto de esto? Y es el mismo del anterior, y no me acuerdo cuál es el mismo del anterior, porque yo juego con eso. No me acuerdo. Es tal, entonces uno repone. Esto tiene que ver con la atención, con la memoria, y también refuerza. Todo esto refuerza, vigoriza las categorías gramaticales, ¿no? Por ejemplo, los pronombres personales, si el sujeto es tácito, los predicados verbales, si es que tuve una coma y lo omití, los conectores. ¿Ustedes acá qué pondrían? ¿Una la? ¿Un de? ¿Qué pondrían acá? ¿Una lacay? ¿Un mono una lacay? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Un segundo término de la comparación. Repongamos el segundo término, a ver si se acuerdan cómo se forma, dicho sea de paso. Va, esa es la reposición. Bien, la transformación. Esto lo hacemos cuando pasamos a voz pasiva, cuando pedimos, por ejemplo, el genitivo absoluto o la construcción de acusativo, el genitivo y después en latín el ablativo, ¿no? O cuando pedimos formas participiales. Y esto, obviamente, ahí podemos o no, después si tienen ganas y tenemos tiempo, el tema de la retroversión. Trabajamos con retroversión, nos viene bien, es útil. A ver, damos 10 oraciones en español para que las pasen al griego o al latín, o con una sería suficiente. El tema de la cantidad y la calidad. Continuemos, la transformación. El trueque. Esto es sobre todo cuando estamos enseñando la voz pasiva, ¿no? Se arma tan bonito, con flechas, miren acá, el sujeto pasa a objeto directo, entonces ahora ¿qué pasa? Digo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si paso, perdón, estoy diciéndolo mal, si paso un sujeto a un objeto directo, cambio el verbo, obviamente, o si una de voz activa a voz pasiva, o una posición en el sujeto, pero quiero pasar que esa posición que está en el sujeto ahora pase, por ejemplo, a un objeto indirecto o a un genitivo, o lo que ustedes tengan un determinante. Bien, el trueque. Después, ahí me acuyo, la confrontación, el cotejo. Esto también nos hace falta, porque los chicos confunden el día con el dia, estoy pensando en un griego 1, o el alá y el ala, o el me y el u, no se ubican con el me y el u. Cuando es tan fácil, si uno dice me den hagan, no uden hagan, la idea del imperativo, etcétera. Y también para usos del artículo, del CAI y de todo lo demás. La confrontación, el cotejo, ¿no? El cotejo. El joros y el oros, ¿no? Los espíritus, el basileia, basileia, todo lo que ustedes ya conocen al respecto. Sigamos. La intercalación, o sea, es una forma de ampliación, pero pido que, por ejemplo, intercalen, ¿no? Obviamente, intercalación, que agreguen, que metan, diríamos, que introduzcan un término en determinado lugar. A veces por ejemplo, a veces puedo agregar un CAI.
Y ese cae cuando no tengo ninguna palabra con la que se pueda conectar, entonces es un también, es un complemento de afirmación. Ese tipo de cuestiones hay que saber en su momento, así como delicadezas, ¿no? Del lenguaje. Bien, sigamos. Estoy terminando. La asociación, que es excelente para las matrices semánticas. Y esto los profesores de filosofía, sé que hay varios que pueden estar allí. Esto es importante, ¿no? A ver, ¿cuáles son los matices? En líneas generales a los alumnos, uno qué les dice cuando uno, por ejemplo, busca la palabra logos, que tiene tantas acepciones, porque significa hasta fábula, inclusive fábula, en un diccionario griego. Generalmente se dice, como en español, la primera acepción es la más abarcadora. Después vienen las especificaciones, ¿no? Entonces, esto para asociar, bueno, acá, ¿por qué habrá dicho esta palabra y no otra? En los verbos, por ejemplo, ¿no? Y yo termino en esta asociación haciendo aproveché para las dos cosas, ¿no? En el último, hago esto, un ordenamiento. El ordenamiento, hay distintos criterios, no los ubiqué, hicimos recién una fábula, ordenamos las partes de una fábula, de paso aprenden la estructura de la fábula, ¿no? La estructura canónica, digo, por decir una. A veces también en un texto breve, como en un texto del que ustedes vayan a elegir, y las secuencias pueden ser de distinto tipo. Pero acá aproveché para colocarle, fíjense, logos, epos, misos, glota, foné, idioma, lalia, angelía, parabolé, porque todas ellas podemos un día dedicarnos a revisar un ratito o que ellos busquen, a ver, busquen misos, busquen logos, busquen en la casa y lo trabajamos en casa. Último, y dejo a Viviana. Bueno, ¿qué son las operaciones gramaticales? Esta posibilidad de aplicar en todos los planos de la lengua, en el morfosintáctico, en el semántico, en el fonético, en el ortográfico. Hay que combinarlas, ¿eh? Hay que graduarlas también. No, miren, es como la abeja, ¿eh? La abeja liba, pero no marchita la flor. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado, no excederse. Y después, sí, esto de fundamentación por parte de los alumnos. Tenemos que saber hasta dónde nos han entendido y no ofendernos si no han entendido. Hemos tenido muchos Felipes a lo largo de la historia. Venían a mi gabinete y me decían, ¿cuándo lo dijo? Yo no lo había repetido 20 veces. Menos mal que siempre había algún testigo, otro alumno que estaba ahí luchando contra el modo indicativo, por ejemplo, y me decían, pero si la profe lo dijo un montón de veces. Bueno, los Felipes de Quino están en todos lados, ¿no? También entre los profesores. Bueno, sigamos. Último. Bueno, yo acá no vamos a hacerlo, pero se podría elegir, nombrar y aplicar operaciones gramaticales a estas oraciones. Me va a decir alguno, ya me lo veo. No, a Agustín no vamos a hacerle ningún arreglo porque es el comentario de Juan. Bueno, ¿no les gustó mi Agustín? Cámbienla, cámbienla. Pero miren todo lo que se puede hacer desde una oración, que esta la tomé en un parcial, la segunda, la tomé en un parcial. Y bueno, y con esa que está en voz pasiva, como están viendo, que está incluso un Hidrington de puro mala, les puse uno que empieza con iota. Bueno, todo eso se puede hacer un trabajo muy bonito con los alumnos, previa traducción. Vamos a seguir. Último. Gracias, Viviana, y te prometo 5 minutos más. Y nada más. Y vos seguís. A ver, vos decís el último El último, de las actividades. de las Para que Mira, no ¿querés, estoy... querés probar si lo podés compartir vos? Porque yo no lo tengo abierto. Entonces Bueno, vos ya misma lo vas prácticas, pasando, porque ya son las share. 11, tal vez tenemos que Ay, entregar el aula. por eso, ¿querés que lo pase o lo dejo? Sí, dale, pasala Lo y paso. Bueno, a ver, lo paso rápido. Lo voy a dejar así como está. Bueno, acá lo que se tiende en los más chiquitos es que lean, ¿vieron lo del árbol? Me encantan los árboles, se nota. Acá lo que hago es al revés, que dibujen y que después coloquen con flechitas dónde está cada uno. Obviamente lo tienen que buscar y tienen que darse cuenta que pétala está en neutro plural. Bueno, se le pueden agregar colores, se le pueden ir agregando números, se le pueden agregar, no sé, ustedes van pensando en función de lo que han enseñado.
Pueden armar un mapa semántico, otra vez, en este caso con el Partenón, ¿cierto? Todo lo que he puesto acá abajo. Pueden jerarquizar de nuevo Apolo, Asclepio, etcétera, dentro de un mundo médico. Esto en latín yo no sé dibujar, soy malísima para dibujar. Pero, por ejemplo, ¿qué vemos en el arca? Entonces, y entonces tengo video y tengo arcum et sagittan o sagittan. Entonces ellos lo que hacen es dibujar el arca con una, ¿cierto? Con una saeta, con una flecha. Es simpático el dibujo, es simpático y lo podemos pasar la pregunta a latín, podemos proponer 2 o 3 preguntas que ustedes tienen ahí. Repito, puedo agregar en latín tamaño, forma, colores, etcétera. Puedo añadir absurdos. Puedo también, no yo porque no dibujo bien, dar el dibujo con 2 o 3 objetos y que reconozcan entonces cuál de todos esos están en el texto, ¿no? Bueno, relacionar, en este caso oficios, con objetos directos, ¿no? Y también con variantes. Yo insisto en las variantes, para enriquecer la tarea. Después acá he estado dando esto lo hice con los más chiquitos, porque yo era asesora de un colegio, donde tenían desde muy chiquito. Entonces yo esto no lo hice así, sino dónde viven. Había puesto el PU, ¿no? Y dónde viven, Bioteusin. Entonces les había puesto en fin, los nombres en griego, acá los puse en latín, y era muy simpático porque los niñitos me decían, sí, pero escuche, profesora, la tortuga puede estar en el agua, pues ya había puesto en el agua, en griego, ¿no? En el agua, en esto, en lo otro, y bueno, yo les decía, póngala en el medio, que está entre los dos. Fue muy simpática la ejercitación con los más chiquitos. Separar los sustantivos, como digo, que nombran los demás, porque siempre la tarea de identificación, o subrayarlos de tercera, ordenar las palabras para formar una oración, preparar un gráfico, eso también les viene bien, sobre dativos singulares y plurales de las 3, digo, dativo como podría decir cualquier otra, tachar la respuesta correcta, esto es un ejercicio de reconocimiento. Bueno, en el caso, por ejemplo, de latín hay mucha tarea también, y como se da la casa, se puede hacer así. Se me fue por otro lado, se me fue a esta, no, esperen, bueno, en algún lado la quise poner, pero no la puse. Bueno, inferir el significado de cada parte de la casa, completar con hals, halos, o este ejercicio es muy interesante, porque yo pongo panta, pante, panto, pasa, y después tienen que ubicar, fíjense que he puesto varias, he puesto 7 creo, y en realidad hay nada más que 4 lugares. Es a propósito, hay distractores, quiero decir. Y formar nuevas oraciones. Incluso ustedes me dicen, vamos a hacer formar oraciones con las que no están ahí. Bueno, háganlo con las que no están ahí. Después declinar, después subrayar la intrusa, conjugar, eso lo tenemos que hacer, el racimo, esto, ¿no? Marcar con una cruz, subrayar el título, ordenar la Perdón, fábula. Elvia, me están avisando que son las 11 y tenemos que dejar el Ay, audio qué mal. para otro grupo. Bueno, no, está bien. Está Tenés bien. un montón, pero ¿querés terminar con alguno en especial que Sí, quieras con esta, destacar? con esta. Fíjense, esta es una tarea que tiene lo suyo. Me refiero a completar según la morfología pedida. Yo les pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 1, 5 tiene que ser rellenado con res, pero porque daba la quinta, en latín, ¿no? El plural ablativo. En la segunda, secundos, y en la sexta, versus tienen que estar en concordancia. ¿eh? La etus y maestus, ¿en qué caso tienen que aparecer? ¿no? Y después el verbo sum en la primera. Una vez que arman esto, lo tienen que traducir. Piénsenlas porque se pueden hacer tareas muy lindas. Y en la ejercitación a partir de familia de palabras, yo puse ofendo, pero ahí me sirve para dar un montón de temas al respecto y de reordenar e integrar, ¿cierto? ¿Cuáles son sustantivos, cuáles adjetivos, si hubiera algún adverbio, etcétera? Acá, por ejemplo, el poeta Luciano, por decir uno solo, tengo un epigrama, ¿no? Incluso yo podría haber dado la traducción desordenada, ¿no? Como si fueras a morir, disfruta de tus bienes, como si fueras a vivir, sé moderado en tus posesiones, es hombre sabio, ese, aquel. Una vez que yo lo charlamos, miramos todo lo que ustedes quieran, pueden marcar con una flecha 3 sustantivos griegos con su correspondiente traducción. Yo hago esto. Esto se llama close en inglés, close con Z. No, ¿qué tiene que ver con el cerrar? Entonces yo pongo así y digo, a ver si se acuerdan.
qué decía allí, qué dice allí. Entonces es un ejercicio de atención, pero de memoria inmediata, no de memoria a largo plazo. Tengo que ser clarita con esto. Y este lo armé una vez con latinismo porque no se me animaban los chicos. Entonces jugué a armar uno para que yo me expuse, para que ellos también después se tuvieran que poner las pilas y hacer eh, redacción de esta naturaleza. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Era demasiada información para un solo día. Bien, Viviana, mostra lo tuyo rápidamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, profesora. Un placer. Estamos cumpliendo un poquito los horarios y seguiríamos encantadísimos con la disertación, pero lamentablemente ahora tengo que seguir con Viviana, pero realmente ha sido una gran enseñanza, fue realmente un destilado que pudimos aprovecharlo con mucha alegría y mucho entusiasmo, porque es un elixir Qué bonito. las ciencias, este, de las lenguas clásicas. Ahora voy a hacer una pequeña presentación que en realidad nuestra profesora de UCAMI no necesita muchas presentaciones porque la conocen todos, pero haremos un brevísimo resumen de su CV. Y Viviana Lunijar es profesora de castellano, literatura y latín, licenciada en enseñanza de la lengua y la literatura, docente, investigadora y directora del Centro de Estudios Clásicos en UCAMI y evaluadora externa de revistas académicas del país y el extranjero. Directora y docente en el Instituto Bíblico Santa Fe Centro. Publica artículos y presenta ponencias y conferencias sobre temas relacionados con lenguas, literatura griega, latina y bíblica. Ha participado en proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica de Santa Fe y UCAM, además de colaborar en la edición y traducción de lenguas. A nuestra profesora Viviana, le dejamos la palabra. Bueno, estoy muy agradecida a Elvia por haber aceptado esta invitación y les dejo ahí la primera placa. Yo le decía en broma, pero medio en serio a Elvia que yo me hubiera quedado escuchándola todo el tiempo porque como vieron tiene mucho más y además yo destaco de Elvia que ella empezó con el mimeógrafo tal vez y ahora ha seguido usando, fíjense cómo maneja, vieron cómo proyecta los power y también ahora hasta estamos investigando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial todavía no es tan inteligente como nosotras en clásicas, ¿no? Por eso yo les digo a los chicos que tenemos que aprender más nosotros, esforzarnos por alimentarla bien a la inteligencia artificial para que siga progresando porque le falta un poco en cuanto a clásicas. Bueno, rapidito, algo de aprendizaje situado, que era lo que queríamos hacer con Elvia. Ella ya explicó justamente la vinculación, ¿no? Ahora, de la vinculación con la secundaria tenemos el problema de que los chicos ya no tienen esa base de gramática como para saltar al método de gramática traducción así nomás. Entonces tenemos que elegir qué le vamos a enseñar. No saben ni lo que es un adjetivo o un sustantivo. Entonces, para vincular tenemos que hacer un salto y elegir dónde nos vamos a posicionar. Cada universidad tiene su método, en algunas, en letras, por ejemplo, algunas prefieren la gramática tradicional, en otros usan la gramática
estructural, y en otros dicen, no, ahora hay que hacer funcionalismo, cognitivismo. Y el asunto es que si le tenemos que enseñar el método al alumno, se nos va gran parte de los 4 meses que tenemos para el primer nivel de griego o de latín. Entonces, ¿cómo vinculamos? Esa es una problemática. La otra problemática es que tenemos que ampliar estos conocimientos básicos que a veces son nulos. Es decir, tienen solamente lo que conocen de la lengua que hablan y nunca se han puesto a reflexionar sobre ella. Por eso, uno de los objetivos de nuestras cátedras de lenguas clásicas es también que reflexionen sobre la propia lengua a partir de lo que aprenden en las lenguas extranjeras o en las clásicas, y elevar no en un sentido elitista, sino enseñarles a mirar más allá. Hay algo más allá de esta lengua, hay algo más allá de este conocimiento, hay algo más allá de las lecturas que yo hice en la secundaria. Y levantar ad sidera visus, ¿no? Levantar los ojos a las estrellas. Esto es un ejemplo. Cuando les damos el mapa del Imperio Romano, nos encontramos con que no saben ni dónde queda África. Entonces, esto es un aporte, algo más, un plus que le da al alumno el estudio de las lenguas clásicas y que se ve justamente en el tan controvertido Lingua Latina per se Illustrata, que yo lo uso en las cátedras con pinzas. Le explicaba a Elvia que lo uso como disparador y después de ahí vamos enseñando los temas gramaticales. Bueno, rapidito, ¿cómo escribo en griego en la computadora o en el celular? Ya lo de las fuentes, instalar fuentes ya no va más, eso es del siglo pasado. Bien. Ahora buscamos el formato Unicode, que el que va a leer, el receptor no necesita instalar fuentes. Elvia tiene el sistema el para la gente sabia, el que se instala en la computadora, el Euclides, ¿no? Que yo no lo instalo porque si se me llega a cortar la corriente eléctrica y me queda el teclado de Euclides instalado, después no puedo volver a entrar a la computadora porque no le puedo, al tipear las claves, me las va a dar en el teclado griego y no se me va a abrir más. Entonces, no lo recomiendo en esta precariedad que tenemos. Entonces, lo que sí recomiendo es empezar con el tecleador del Instituto Delgado. Entonces, les voy a esperar un poquito que se los voy a compartir desde mi computadora, entonces desde mi navegador, perdón. Es una pista. Ay, no está funcionando. Hoy no funciona el que les quería mostrar. Pero no se preocupen porque tengo plan B, como dice Elvia. Les comparto, cuando no funciona el del ISR Delgado, que está ahí, funciona el Type Greek. Miren lo que es Type Greek, ustedes escriben en esta pizarrita, por ejemplo, yo escribo una A y me sale alfa, escribo una B y me sale beta, escribo una H y me sale eta, y escribo, por ejemplo, sobre la H, escribo un paréntesis y se me hace el espíritu suave. Cierro el paréntesis y se me hace el espíritu rudo. Escribo una barra, se hace la tilde, escribo debajo de una eta, por ejemplo, la barra vertical y se hace la iota suscripta. Y bueno, una vez que tengo escrito, por ejemplo, logos, lo copio y lo paso al texto, ya sea al mail, al Word, a lo que esté usando, y ya me queda escrito en griego que puede leer cualquier persona sin necesidad de instalar ninguna fuente en su computadora. Ese es ahí les había puesto el ISR Delgado. Lo que me gusta es que tiene las instrucciones en español, pero por ahí se cuelga. El Type Greek es el que funciona mejor, no se cuelga nunca. De diccionarios, el que les recomiendo es uno que me recomendó un alumno, fíjense, el Logeion de la Universidad de Chicago. El Logeion es de griego y de latín, así que les sirve a los investigadores, les sirve a los estudiantes. Espérenme un poquito que les comparto ahora.
Les comparto aquí, pero esperen que lo busco. Miren, ustedes escriben, por ejemplo, yo quiero escribir logos, escribo log, y me da las opciones. Loga en latín, logea, o logis, logos en griego. ¿eh? Entonces, bien, ya hago clic y me aparece el significado. Pero lo que más usamos es el morfó. ¿Por qué? Porque acá yo puedo poner un verbo conjugado. Por ejemplo, puedo escribir, a ver, puedo escribir este, fonei, por ejemplo, fonei con Omicron a propósito, ahí fonei, entonces me dicen que viene del verbo fonao, o de foneus, etcétera, me da las opciones. Entonces ahí yo tengo una posibilidad. Está todo en inglés, pero yo les digo a los alumnos, ustedes viven escuchando música en inglés, no me van a decir que no tienen el inglés básico para entender esto. Si tienen dudas, hacen lo mismo que nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos al Word Reference y ahí tenemos inglés, inglés, español y lo que no entendemos lo buscamos de ahí. Pero lo que tiene de bueno el Logeion es que para las primeras, por ejemplo, si yo busco en griego algo como agora, por ejemplo, a ver, agora, entonces agora, me aparece la posibilidad del diccionario en español. Hasta la epsilon está en español. Después hay que esperar que lo terminen algún día o, como les digo a mis alumnos, ustedes mismos ir este, trabajando en esto. Bueno, me están diciendo que necesitamos cerrar, así que me fijo si bueno, les voy a mostrar solamente, les voy a mencionar que tenemos sitios confiables para griego y latín. El más confiable de todos es Perseus. En Perseus tienen textos de griegos y latinos clásicos, y para los que estudian filosofía medieval, Corpus Thomísticos, Agustinos.it, y para los que estudian cristianismo primitivo, Early Christian Writings, que son buenas ediciones confiables. ¿Dónde puedo encontrar la Biblia para los que enseñan en seminarios? ¿Dónde puedo encontrar la Biblia en griego y latín? Bueno, en Academic, la Biblia académica, ahí tienen Die Bibel, es este sitio alemán, Academic Bible, que tienen en griego, en latín, también el texto hebreo. Son las últimas ediciones revisadas, así que esas son ediciones que ustedes pueden tranquilamente copiar y pegar sin errores. Son las ediciones más nuevas, que en vez de papel, ustedes en vez de copiarlo del papel, lo copian de ahí. Son las más recomendadas. Entonces, para seguir investigando, acá están los textos que mencionó Elvia, ¿no? Lo de la teoría del aprendizaje situado, la educación en competencias, este lo uso bastante también. El de Martínez Casasola, las herramientas de comunicación, el aprendizaje mezclado, y creo que es el que usamos para describir los métodos de aprendizaje de lenguas extranjeras. Así que muchas gracias y estoy muy contenta por haber podido compartir en este tiempo con Elvia, sobre todo, porque tener a una profesora como ella es un lujo para nosotros. Así que estoy muy agradecida a Elvia, muy agradecida a Andrés, que nos hizo el aguante, que nos aguantó de profes y encima ahora nos tiene que presentar. Eso habla de su nobleza, ¿verdad? Y gracias también a Fabio, Ana, por la ayuda en todo sentido.